Bienvenidos a este video introductorio sobre la diversidad de tipologías textuales que tenemos que trabajar en el aula los docentes. La primera consideración que queremos compartirles es que los niños, igual que los adultos, forman parte de una comunidad de hablantes en el que se utilizan diversos formatos, diversos tipos de textos. Conocer cómo funcionan y qué características tienen estas opciones, estos tipos de textos, es muy importante porque permite mejorar los niveles de comprensión y producción. Ahora, ¿por qué hemos tomado estos temas para esta capacitación de docentes? En líneas generales sabemos que por diversas investigaciones, los niveles de desempeño comunicativo de los niños no son los esperados. Por ejemplo, el estudio TERCE llevado adelante por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa muestra que en los indicadores de lectura, la mayoría de los niños obtienen resultados por debajo de los niveles esperados. Solamente a nivel regional, que no es solo de Paraguay, en la comprensión literal se supera el 60% de logro, lo cual aún así no es el nivel esperado. En los demás criterios y en los demás niveles, los resultados son más críticos aún. Esto en lectura. En escritura, los resultados tampoco son muy diferentes. En rojito, el resultado de Paraguay en comparación con la de otros países. Este es un resultado sobre género, es decir, tipologías textuales. Vemos que hay importantes porcentajes de niños en los niveles más bajos. El nivel ideal es el azul, más intenso, el nivel 4, y los niveles más bajos son los que aparecen en el gráfico, en la parte inferior del gráfico. Este es otro resultado de escritura, que tiene que ver con propósito y adecuación de lo que los niños produjeron en el momento de la prueba. Y vemos nuevamente que Paraguay, al igual que muchos países de la región, tiene tiene un porcentaje importante de niños en los niveles más bajos, incluso en la franja de gris, que quiere decir que la respuesta del niño no pudo ser procesada para ingresar aún en el nivel 1 porque seguramente no dieron respuesta o su respuesta realmente no era la esperada según la consigna que se le dio. Este es un tema complejo, pero de mucha importancia, porque impacta en el desempeño comunicativo de los hablantes. Y lo podemos abordar desde distintas aristas. Generalmente cuando estudiamos textos, podemos estudiarlo desde sus características para saber cómo son y cómo funcionan cada uno de ellos, desde las secuencias textuales que están presentes en cada uno de los textos. Normalmente en un mismo texto hay presencia de más de una secuencia o más de una trama textual y lo vamos a repasar en uno de los materiales de lectura en esta capacitación. Un aspecto sumamente importante que suele ser el criterio utilizado para clasificar textos tiene que ver con las intencionalidades, con lo que uno espera y quiere conseguir comunicativamente hablando con una tipología textual determinada. Y otro aspecto sumamente relevante tiene que ver con los distintos ámbitos de uso, es decir, cómo usamos estos textos en los diferentes escenarios sociales. A modo de ejemplo, pusimos allí el texto informativo que el Ministerio de Salud suele publicar a través de sus redes sociales sobre las estadísticas de la pandemia en Paraguay, la cantidad de contagiados, recuperados, internados, etc. Para empezar, es un texto discontinuo, digamos, su característica es que no está construido con párrafos complejos, no hay secuencias textuales complejas, narrativas o argumentativas. Es un texto discontinuo que tiene informaciones puntuales que publica el Ministerio de Salud, seguramente con la finalidad de informar a la población y seguramente también esperando que estos datos estadísticos despierten en los lectores la conciencia para implementar las medidas sanitarias, puesto que muestran la delicada situación en la que estamos en Paraguay. En términos más de lectura más compleja, un lector sabe que este texto el contenido del texto es confiable porque lo publicó el Ministerio de Salud Pública. Entonces, no, digamos, el nivel de confiabilidad de la información es muy alta o es muy alto, pero también un buen lector sabe, por su conocimiento de la situación en Paraguay, que lo que está publicado en este documento es una parte de lo que ocurre en la realidad, no es todo. Incluso sabemos que muchos
paraguayos se habrán contagiado y ni siquiera ellos se dieron cuenta que se contagiaron, no se hicieron la prueba y por tanto no están en las estadísticas oficiales. Entonces, la información, aunque sea muy confiable, un buen lector sabe que es parcial. Todos estos aspectos y más vamos a repasar en los materiales de lectura porque es importante trabajar con los niños en el aula para mejorar los niveles de comprensión y por supuesto lo mismo en los niveles de producción. En cuanto a criterios de clasificación de textos, su abordaje se puede dar, como dijimos, desde distintos ángulos. Generalmente el criterio de la intencionalidad es muy utilizado y ahí se prioriza el objetivo comunicativo. El tema del ámbito de uso es un buen criterio para poder priorizar los usos sociales de los textos y a partir de allí entenderlo cómo funciona. El tema de las secuencias textuales, las tramas, cómo se construye a nivel interno el texto, también suele ser un criterio de análisis que permite mejorar los niveles de comprensión y producción al tener esos conocimientos. Por todo esto es que se tomaron estos temas como tema de capacitación en esta oportunidad. Se reconoce que la enseñanza de lenguas es una tarea compleja que requiere muy buena preparación de los docentes y ese es un desafío que entre todos tenemos que colaborar y asumir en beneficio de nuestros estudiantes que requieren mejorar sus niveles de competencia comunicativa. Y esto es importante porque en realidad esta competencia es sumamente utilizada en los diferentes ámbitos y es una herramienta fundamental para estudiar y trabajar durante toda la vida. Así es que lo que van aprendiendo no es solamente para pasar la prueba del grado donde están, sino que es con miras a su desempeño en la vida social, laboral y profesional. Así es que vamos a seguir leyendo materiales sobre esto en este curso de capacitación.